Buenos días a todos y todas, mucho gusto. Me confirman por favor si me escuchan. Sí, se escucha perfectamente. Se Vale, muchas escucha. gracias. Bueno, de nuevo buenos días, bienvenidos a este webinar, cómo construir relaciones efectivas con comunidades indígenas. Agradecer este espacio que ustedes brindan el día de hoy. Esperamos pues que este espacio sea de total agrado para ustedes, que tenga información importante. Obviamente el tiempo es corto y pues el tema es mucho por revisar. Es un tema que realmente es apasionante, que realmente día a día uno aprende más y más y pues que va en constante evolución y pues que pudiéramos contar con mucho más tiempo, pues obviamente la idea de este espacio es contar el día de hoy con una mirada general acerca de por qué es importante efectivamente construir relaciones efectivas con las comunidades étnicas, en especial con las comunidades indígenas, ya que esta es una realidad de nuestro país, es una realidad de nosotros como Colombia, en donde sabemos que es una nación pluriétnica y multicultural, y pues a raíz de esto se hace necesario entender un poco acerca del relacionamiento con las comunidades étnicas, especialmente acerca de aquello de lo que es consulta previa, acerca de lo que es participación. Antes que nada, pues quisiera presentarme, mucho gusto, Juan Pablo Arias Londoño, director de Sinerco, Sinergia Social Consultores. Sinerco es una empresa de servicios de relacionamiento, de sostenibilidad, de interacción con comunidades étnicas, consultora en esencia. La idea de nosotros es acompañar tanto a las comunidades como a las empresas y al Estado como tal en el tema de relacionamiento, consulta previa y sostenibilidad. Sinerco, pues, es una empresa reciente, pero que está construida con varios profesionales que estamos dedicados a estos temas desde hace muchos años. Cuenta con un respaldo muy importante en sí de grandes profesionales que tenemos una experiencia en relacionamiento con comunidades étnicas, consulta previa y participación, y asimismo en temas de sostenibilidad a medio ambiente. ¿Por qué estamos el día de hoy acá? Realmente queremos que la comunidad de nuestra página de LinkedIn, de nuestra empresa, empiece a entender un poco acerca de estos temas, que realmente tengamos una conciencia desde la empresa acerca de la importancia que está tomando y que ya tiene de por sí el tema del relacionamiento con las comunidades indígenas. Y pues a raíz de esto, la idea es avanzar en una serie de webinars acerca de temáticas mucho más especializadas y con otros expertos en la materia para que efectivamente logremos llevar el conocimiento a todas las personas que sabemos que es de su interés y que realmente puedan aprender y que quieran entender acerca del tema de relacionamiento con las comunidades étnicas. La idea al final es tener un espacio de preguntas y de pronto alguna retroalimentación si así nos lo permite. Igual al final vamos a compartir un pequeño forms para que ustedes nos digan cómo estuvo la charla, y asimismo que nos propongan qué otros temas pueden ser de su interés o de su agrado para seguir avanzando con estos webinars que sabemos que van a ser importantes. Asimismo, pues conocer un poco acerca de lo que podamos, acerca de pronto de un día, un horario diferente. Bueno, estamos en esto aprendiendo, entendiendo, y pues entrando en esta era de la información, y pues por eso es importante para nosotros. Entonces, pues sin más, vamos a iniciar el día de hoy, pues ya con esta charla. Específicamente, pues hay que tener muy claro es por qué y cómo se construye una confianza duradera con las comunidades étnicas. Y pues por eso hoy exploraremos pues por qué es importante ese relacionamiento con las comunidades étnicas, y cómo esta es una oportunidad estratégica para que se genere confianza, reducir riesgos, fortalecer la sostenibilidad operativa alineada con estándares ESG. Y esto es muy importante porque muchas empresas de pronto no han
entendido mucho el sentido final el sentido final de por qué es importante el relacionamiento, por qué son importantes las buenas prácticas y cómo esto puede impactar efectivamente a nuestras empresas y cómo esto nos puede beneficiar en el cumplimiento de diferentes estándares. Aquí lo importante es aprender, entender un poco y pues bueno. em, ¿Y por qué estamos hoy acá? Porque es importante este espacio. La idea es brindar una visión clara, práctica y respetuosa sobre cómo relacionarnos con las comunidades étnicas en Colombia. Esto lo vamos a hacer de una perspectiva legal, social, territorial, explorando pues quiénes son esas comunidades étnicas, porque muchas veces las empresas no tienen conciencia de quiénes son las comunidades étnicas o no hay un apropiamiento de este concepto, cuándo se debe realizar la consulta previa y cómo. Es un tema, es realmente general porque eso es un tema que es de un estudio muy detallado, pero que esperamos que con esto pueda tener unas bases importantes para ustedes. Y asimismo, pues, qué prácticas permiten contribuir confianza genuina y cómo esto aporta a la sostenibilidad empresarial y cómo ese relacionamiento lo podemos, no como un problema, sino como una oportunidad para nuestras empresas. Y pues eso es lo que queremos el día de hoy específicamente que ustedes tengan aquí presente. Y, y es importante entender por qué pasa cuando no hay un buen relacionamiento. Como sabemos, Colombia se define constitucionalmente como una nación pluriétnica y multicultural, lo cual implica necesariamente que las empresas que operan en el país deben interactuar constantemente con las comunidades étnicas en las zonas de influencia de sus proyectos. Y por eso un relacionamiento adecuado con estas comunidades no solo es imperativo legal, no solo lo tenemos que ver desde un componente legal, de cumplir con un convenio, de cumplir con una ley, de cumplir con una licencia, sino que también hay que verlo como una oportunidad efectiva para la sostenibilidad empresarial, cómo, cómo contribuye el construir confianza y respeto con las comunidades a que haya una estabilidad operativa y a la reputación de la empresa o de la entidad o de las comunidades a largo plazo. Por eso, cuando esto se obvia y realmente, cuando realmente no tenemos conciencia de ellos, pues se generan conflictos comunitarios que escalan en bloqueos, por ejemplo, en demandas o acciones de hecho. También hay riesgos jurídicos, claramente, porque pues no estamos cumpliendo con una normatividad, no estamos cumpliendo con un requisito formal en el caso de la consulta previa o simplemente porque no cumplimos con esos requisitos para una licencia. Asimismo, pues esto me va a generar una presión mediática ante la opinión pública de la región y a nivel nacional puede escalar un conflicto con una comunidad, claramente puede pasar también, y también puede haber una dificultad ante los actores locales y los aliados estratégicos, porque pues pierdo la confianza, llegar al territorio, y por eso es importante generar confianza con las comunidades, generar confianza con el entorno antes de iniciar un proyecto, ojalá, y eso es lo que estamos como tratando de concientizar mucho a las empresas a través de estos escenarios de diálogo y a través del ejercicio que llevamos desde Sinerco. Em, y bueno, ¿qué logramos cuando hacemos bien las cosas y qué logramos cuando efectivamente entendemos la dimensión de las comunidades, entendemos la dimensión del territorio? Pues obviamente hay algo muy importante y que pocos lo ven así, pero que es importante para todo proyecto, y es una licencia social. Y una licencia social entendida como la apropiación del proyecto por parte de las comunidades. Y si esto sucede, pues efectivamente esto logra y lleva a que haya una confianza en el proyecto, que el proyecto sea visto con buenos ojos, que haya una retroalimentación del proyecto posiblemente también, no necesariamente que veamos que las comunidades vean el proyecto como un ataque a su territorio, a su entorno, sino que es importante que esa licencia
pues genera una confianza comunitaria. También pues está que esto permite prevenir los conflictos. Esto permite que se reduzcan los bloqueos, es que se reduzcan esas demandas y tensiones mediante el diálogo temprano y el respeto mutuo. Por eso es importante que efectivamente haya esa prevención de conflictos a través del diálogo intercultural que tenemos que tener con las comunidades. También esto nos dará lugar a una inclusión económica seguramente de las comunidades, y esto va muy atado a lo anterior, al tema de la licencia social. Si a través de ese diálogo y hacer bien las cosas, pues efectivamente logramos que haya una integración de la mano de obra local, que hayan proveedores comunitarios, que se fortalezcan alianzas con las comunidades, tanto étnicas como no étnicas, pero en este caso enfocado mucho más de lo étnico y las comunidades indígenas, pues obviamente esto me va a generar una mayor apropiación del proyecto, voy a evitar conflictos, voy a evitar bloqueos, y esto también me genera un valor estratégico en sostenibilidad, claramente, porque me va a ayudar a mejorar el desempeño en sostenibilidad, a tener elementos hoy o mañana, y esto es algo que queremos más adelante poderlo ver, cómo a través de la sostenibilidad podamos las empresas y puedan las empresas llegar a financiación financiación. Hoy en día se tiene muy en cuenta todos estos elementos de sostenibilidad y de diálogo para la financiación. Hoy cumplir con los estándares de sostenibilidad no es un capricho, no es una moda, es una necesidad para las empresas. Entonces, esas prácticas de responsabilidad nos ayudan a tener un componente social mucho más claro, mucho más en cumplimiento, y pues que efectivamente nos ayuda a entender un poco, a entender y acceder a nuevas formas de financiación. Y aquí es donde efectivamente tiene una importancia entender en nuestro país a qué llamamos comunidades étnicas en Colombia. Colombia, pues como les decía, es un estado pluriétnico, multicultural, y encontramos básicamente unas comunidades étnicas reconocidas constitucionalmente a través de los convenios internacionales, y hablamos que en Colombia existen tres grandes grupos étnicos que son los pueblos indígenas, que son las otras, que son las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y finalmente el pueblo rom o gitano. Los pueblos indígenas, pues son los descendientes de los habitantes originarios del territorio colombiano. Existen decenas de pueblos indígenas, aproximadamente hoy hay 115 pueblos indígenas identificados, que tienen cada uno seguramente una particularidad, que tienen unas propias lenguas, que tienen costumbres y formas de organización. Estos habitan territorios ancestrales, muchos de los cuales hoy están ya constituidos como resguardos indígenas, constituidos a través de diferentes mecanismos, y estas comunidades pues tienen por lo general una autoridad tradicional, que son los cabildos o consejos indígenas u otra forma de organización encabezadas por un gobernador indígena u otra figura propia, y su estructura sociopolítica está orientada a la preservación de su cultura y su autodeterminación. Son, en ese sentido, los pueblos indígenas. Y aquí es donde tiene mucha importancia entender esos pueblos indígenas a qué hacer relación. De otro lado, pues encontramos también, y es importante comprender la dimensión del concepto de comunidades étnicas, también a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que son comunidades descendientes de las poblaciones africanas que fueron traídas durante la colonia. Estos, incluyendo grupos específicos como son los raizales, que están en San Andrés y Providencia, y los palenqueros, pues que son de San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América, con lengua y con tradiciones propias. Estas comunidades, pues se suelen organizar en consejos comunitarios que actúan como entes de gobierno, y pues efectivamente estos están reconocidos a través de la Ley 70 de 1993, y la cual reconoció derechos territoriales, culturales, sociales, y efectivamente allí también se habla de territorios colectivos. Y finalmente encontramos, y que es un tema que también es muy desconocido por la sociedad, encontramos el pueblo rom o gitano,
que son las comunidades gitanas que están presentes en Colombia, que son también reconocidos como grupos étnicos. Estos no poseen territorio en sí, aunque ya hoy se organizan y tienen una organización en compañías. Hay 12 compañías en el país que están distribuidas por varias regiones del país, en donde ellos están asentados. Actualmente ya no está esa tradición de nómadas como tal. Hoy hay una tradición más de asentar en un territorio. Tienen unas organizaciones que son de ellos propios y son reconocidas como pueblos étnicos y como comunidades étnicas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de lo que está reconocido como tal en Colombia. Entonces, cada uno de estos grupos étnicos está registrado y reconocido oficialmente. Eh, para estos tres grupos étnicos está el Ministerio del Interior, quien lleva los registros de las autoridades tradicionales y de los consejos comunitarios constituidos, y a través del Ministerio del Interior se expiden los certificados de reconocimiento y presencia legal de estas comunidades. Entonces, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, están registradas ante el Ministerio del Interior, y al igual que los consejos comunitarios de las comunidades negras. Entonces, aquí es bien importante y algo que a las empresas les cuesta un poco entender, y un poco también hay veces que es aprovechado por ciertas personas, y es entender con quién se debe interlocutar. Para esto, pues hay que entender que dentro de la organización de cada comunidad, pues hay una organización política, social, administrativa, que específicamente está determinada por sus usos y costumbres. Por eso aquí es importante el tema de los pueblos indígenas en el caso de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas que, como ustedes vieron, son más de 100 pueblos indígenas, lo cual determina que hay diferentes formas de organización. Hay diferentes formas de organización, pero en términos generales podemos hablar que los pueblos y comunidades indígenas se organizan en cabildos y se elige una autoridad tradicional bajo sus propios sistemas normativos, y los territorios pues son reconocidos como resguardos indígenas. Sin embargo, hay territorios que no han sido reconocidos como resguardos indígenas, pero que también tienen una organización y que tienen la posibilidad de tener pueblos indígenas. De otro lado, encontramos las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pues como decimos, se organizan a través de consejos comunitarios, y pues a cada consejo comunitario elige un representante legal que específicamente es quien representa a la comunidad o al colectivo como tal. Y finalmente, pues está también el representante de cada una de las compañías. En el caso del pueblo rom, en el caso del pueblo rom, pues efectivamente también hay unas compañías y hay unos representantes legales. Entonces, las estructuras organizativas y territoriales de las comunidades étnicas se caracterizan por su colectividad y autonomía según el caso. Efectivamente, hay que reconocer a estas comunidades, entender con quién se está hablando, y en esto ha sucedido muchas veces que a las empresas llegan personas que se hacen llamar como los líderes, los representantes, la autoridad, el representante legal, y estafan a las empresas, pues porque de pronto no acceden a diferentes fuentes de información que pronto vamos a ver más adelante. Para eso es importante solicitar al Ministerio del Interior efectivamente las diferentes certificados de reconocimiento de autoridades ante las autoridades municipales. Por eso es importante, y es algo valioso que queremos también como en este espacio darles a conocer a ustedes em, algunas herramientas que no conocemos mucho. Por ejemplo, fuentes abiertas de información de presencia étnica, fuentes de información que hoy son valiosas para las empresas y para la sociedad. Encontramos el portal del Ministerio del Interior, en el cual se puede verificar la pertenencia de una persona a una comunidad étnica. Vamos a verificar acá, efectivamente, a ver si nos abre el portal. En este portal podemos verificar la información censal y de las comunidades. Efectivamente, aquí se escoge la cédula de ciudadanía. Vamos a ver un ejemplo
a ver si funciona. Hay veces que 9, 10, 4:35. Entonces, genera un certificado y en este certificado, pues efectivamente nos va a mostrar si esta persona pertenece o no al resguardo indígena, si está censada en el autocenso del resguardo específicamente. En este caso, esta persona pertenece a un resguardo indígena del departamento de Caldas. Efectivamente, una persona que está censada. Entonces, claramente esto nos puede servir como una herramienta importante a la hora de verificar, por ejemplo, la pertenencia de una persona a una comunidad, a un resguardo indígena, y eso complementado con otras herramientas. Ahora, encontramos portales como el sistema, el sistema territorial de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. En este visor del sistema podemos encontrar y podemos en formato territorial específicamente encontrar dónde están los resguardos indígenas, diferentes características. Ahorita no vamos a entrar como tanto en detalle, esto es un tema que es bien interesante, pero allí podemos encontrar y georreferenciar en determinado proyecto, por ejemplo, que ustedes vayan a realizar en un territorio, antes de ir, pueden hacer sus averiguaciones, qué comunidades están allí, qué resguardos, si dentro de ese proyecto hay un resguardo o colindante a ese proyecto hay un resguardo para definir una estrategia de relacionamiento. Otro portal muy interesante es el portal del DANE, el geoportal del DANE, en el cual hay una sección de autorreconocimiento que también nos brinda una información censal de los municipios, también para determinar qué pueblos indígenas hay en determinados territorios, eh, que determinados pueblos indígenas están en presencia en los municipios también para efectos de prever las situaciones con estas comunidades. Y finalmente, un sistema de información que es muy valioso es el sistema de información de la ONIC. La ONIC es la Organización Nacional Indígena de Colombia, la organización más grande del país que agrupa la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia. Y ellos tienen unos visores de información bien interesantes también para referenciar los pueblos indígenas, características de los pueblos indígenas, cómo es su forma organizativa, cómo es su forma de estructura político-social, que también nos puede brindar elementos muy interesantes y muy importantes para, para prever posibles conflictos hacia el futuro. Entonces, ¿cómo saber si una comunidad está registrada y cómo saberlo? Si ya sabemos que utilizamos estas herramientas, que hay muchas más que podemos ver en muchos más detalles más adelante, ya con un envío de cómo entrar a estas herramientas. Pero ya después de que terminemos, por ejemplo, que en un municipio efectivamente hay unas comunidades, que efectivamente hay un pueblo indígena, pues ya podemos verificar, solicitar un certificado de presencia étnica, eh, consultar con la alcaldía, las autoridades indígenas se posesionan ante la alcaldía y ellas guardan un registro de posesión, el cual se envía al Ministerio del Interior. Entonces, hay fuentes de información, revisar el registro de la autoridad. Aquí lo clave es verificar el reconocimiento oficial, verificar efectivamente el reconocimiento de la comunidad, de las autoridades, lo cual garantiza que yo estoy hablando, que estoy interlocutando, que voy a hacer un proceso con la persona adecuada y esto me va a ayudar y me va a generar mayor confianza en el proyecto. Eh, Únicamente las autoridades étnicas oficialmente reconocidas pueden participar válidamente en procesos de consulta previa, acuerdos, concertación. Y esto es importante porque, como les digo, han existido casos en los cuales las empresas no realizan una adecuada verificación de la representatividad de las comunidades. Resulta que yo estaba hablando con alguien que decía ser el gobernador, alguien que decía ser el representante legal,
y después de un tiempo resultó que no era esta la persona, que no era este el encargado. Entonces, por eso es importante acceder a todas las fuentes de información, acceder directamente a ellas antes de suscribir acuerdos, antes de suscribir cualquier tipo de negociación con ella. Y esto nos lleva a entender dos conceptos claves en el relacionamiento con las comunidades étnicas. De un lado, encontramos el diálogo y la concertación y de otro lado encontramos la consulta previa, porque claramente aquí en este caso, por ejemplo, la consulta previa no es que sea obligatorio para todo, no a todo, no siempre que nos sentamos con una comunidad étnica quiere decir que estamos ante una consulta previa. No, eso hay que diferenciarlo un poco y hay que saber entenderlo. Entonces, por eso también hablamos que hay mecanismos de participación como es el diálogo y la concertación. Por ejemplo, ¿cuándo se usa el diálogo y la concertación? Esto es importante en fases tempranas de exploración, por ejemplo, cuando en programas sociales, para programas sociales, para contratación local, la empresa quiere hacer el proyecto o antes de iniciar el proyecto acercarse, entonces dialoga, concerta con la comunidad, puede concertar, por ejemplo, mano de obra, pero la consulta previa sí es obligatoria cuando se trata de un proyecto, obra o actividad que pueda afectar el territorio, la cultura y la autonomía según el convenio 169. ¿Cuál es el objetivo del diálogo? O sea, es crear confianza, es que se identifiquen las expectativas, es un diálogo que tiene que ser respetuoso, que lleve a diseñar soluciones y alianzas a largo plazo. Mientras que la consulta previa, que es un procedimiento formal, que es un procedimiento de ley, un procedimiento legal, pues busca garantizar el derecho fundamental a participar en decisiones y llegar a acuerdos vinculantes. De otro lado, encontramos lo que es la naturaleza jurídica, pues el diálogo y la concertación es voluntaria, se basa en la buena fe, en la práctica y práctica empresarial responsable. Es importante tener actas de concertación, tener documentación. Ya la naturaleza de la consulta previa es un procedimiento formal que, que específicamente tiene que ser llevado a cabo a través del Ministerio del Interior. Entonces, por eso ahí es importante entender que la consulta previa no es yo sentarme con la comunidad y me senté y muy bonitos, hicimos unos acuerdos muy chéveres y después, ¿dónde está la consulta previa? No, es que yo me senté con la comunidad, pero usted no lo hizo con el Ministerio del Interior, no lo hizo con la Dirección de Autoridad de Consulta Previa y efectivamente no hizo la consulta previa. Entonces, aquí caemos en el error de pensar que porque yo hice unos acuerdos cuando tenía que hacer una consulta previa, que como yo me senté con la comunidad y suscribimos unas actas, ya con eso efectivamente se cumplió con la consulta previa. Pues efectivamente no se cumplió, porque no fue en el marco de un procedimiento reglado, formal, para la garantía de un derecho fundamental como es la consulta previa a través del Ministerio del Interior. De otro lado, pues, ¿cuál es el rol de las empresas y cuál es el rol específicamente de las empresas en el marco de estos procesos? Encontramos, por ejemplo, en el caso del diálogo y la concertación, pues el rol de la empresa es liderar, facilitar, ser proactivo, definir agendas, los tiempos son flexibles, aquí es un poco más diálogo participativo, entre las partes, pero cuando ya es una consulta previa, como estamos en ese procedimiento formal, pues ya pasa a ser un facilitador logístico porque debe proveer la logística para desarrollar las consultas previas, debe financiar el proceso como tal, debe informar con claridad cuál es la obra, actividad que va a desarrollar y documentar y cumplir con lo acordado y porque ya estamos dentro de un proceso reglado, formal y no en el marco de un diálogo y una concertación. Y finalmente, pues, ¿por qué es importante la consulta previa o el diálogo y la concertación? ¿Y qué me genera como empresa? ¿Qué me puede generar? El diálogo y la concertación como empresa me puede generar claramente a mí un valor agregado en que tengo una licencia social, la comunidades ya saben cómo es el proyecto,
yo puedo adelantar el diálogo y el diálogo previo a la consulta previa, tratando de ir generando confianza, por ejemplo. Esto me va a reducir la desconfianza y los conflictos potenciales, mientras que la consulta previa pues da una seguridad jurídica. Como les digo, la consulta previa no la reemplaza el diálogo y la concertación simple. O sea, tiene que ser dentro de un procedimiento reglado, un procedimiento que se respete los derechos fundamentales de las comunidades. Y aquí es donde es importante entender esa diferencia, porque como les digo, encontramos empresas que llegan con inconvenientes. Yo ya hice la consulta previa, resulta que yo ya me senté con la comunidad, están esas actas y ya, listo, obvié la consulta previa. Resulta que no, después arrancan de cero con la consulta previa, con desconfianzas, con problemas, con conflictividades, y pues eso también genera a futuro pues problemas para la empresa y pues para las comunidades en sí. Eh, ¿Qué es la consulta previa y cómo se aplica? Entrando un poco en detalle y pues sin ampliar, sin a fondo, pues porque realmente esto es un tema de casi que de una sola charla. El fundamento legal de la consulta previa es el convenio 169. La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas en Colombia, y que lo tienen los pueblos indígenas y las comunidades tribales como tales, que en este caso las comunidades étnicas, pues como les decimos, están reconocidas en esos tres grandes grupos que les mencionamos ahora. Este convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlas directamente. En la Constitución de 1991, pues se consagró no hay un término específicamente que diga la consulta previa, pero el artículo séptimo establece que se consagra la protección de la diversidad étnica y la participación de las comunidades indígenas en decisiones sobre la explotación de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, pues la Corte Constitucional ha emitido fallos muy importantes, a través de los cuales se ha venido reglamentando en parte, no tanto reglamentando, pero sí estableciendo unos mínimos constitucionales, para el desarrollo de la consulta previa. Hoy, legalmente, la Ley 21 de 1991 acogió el convenio 169 y hizo obligatoria la consulta previa, pero no hay un procedimiento legal de ley que establezca cómo se hace la consulta previa. Todo esto se ha venido desarrollando, en el marco en el marco de lo que la Corte Constitucional ha emitido en sus fallos para defender el derecho constitucional de la consulta previa. Eh, ¿Cómo se aplica y cuándo procede la consulta previa? En términos generales, pues aplica siempre que una medida o proyecto afecte directamente a una comunidad étnica. Y es bien importante el tema de una medida o proyecto porque, por ejemplo, el Estado colombiano tiene un récord en consulta previa de medidas legislativas que afectan a las comunidades étnicas. Entonces vemos leyes que hoy tienen que ser consultadas, que han sido consultadas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo se consulta cada 4 años con estas comunidades porque las afecta directamente según lo que la Corte Constitucional. Algunos ejemplos son proyectos de exploración minera, petrolera, construcción de infraestructura, eh, de vías, que estén cerca o dentro de los territorios indígenas, la creación de áreas protegidas o medidas ambientales que involucren sus territorios, y diferentes medidas que efectivamente afecten a las comunidades. Para esto, lo que se debe solicitar es al Ministerio del Interior un certificado de presencia de comunidades étnicas dentro del área de influencia de un proyecto, para que específicamente me pueda decir si ese proyecto que se va a realizar tiene dentro del área de influencia alguna presencia de comunidades étnicas, para ya iniciar el proceso de consulta previa. Si no se realiza la consulta previa y esta es obligatoria, pues el proyecto puede ser suspendido, y es allí donde el riesgo jurídico es bien importante para, para las comunidades, efectivamente. Y pues ese certificado es importante.
¿Por qué? Porque a través de él nos da y nos brinda a nosotros como empresas la posibilidad y la efectividad de reconocer si hay o no presencia de comunidades étnicas. En materia práctica, ante cualquier duda, pues se puede consultar al Ministerio del Interior y pues para que efectivamente nos determine si hay o no procedencia de la consulta previa. Eh, en términos generales, ¿cómo se desarrolla una consulta previa? Pues hay unas fases que están establecidas por el Ministerio del Interior en grandes rasgos. Encontramos pues se solicita, se puede solicitar un certificado de presencia de comunidades étnicas, se puede solicitar ahora la empresa si tiene si la empresa tiene o el desarrollador del proyecto tiene la completa certeza de que efectivamente no se requiere el certificado de presencia, pero la solicitud del certificado es importante para determinar efectivamente si hay allí o no alguna afectación con las comunidades étnicas. Hay una etapa de preconsulta que es ese primer acercamiento, una etapa de acercamiento con las comunidades para definir la logística, definir la metodología, cómo va a ser el tema de los intérpretes, el lugar del diálogo y cómo efectivamente es fijar algunas reglas de juego para la consulta previa. Después está una fase de información, que ya es la consulta formal, que ya es el espacio oficial de diálogo y concertación, en donde se presentan los impactos, se formulan propuestas y se buscan acuerdos con la participación directa de las comunidades. Y todo esto, pues, se va a ver reflejado en una fase ya de donde se van a reflejar los acuerdos, donde se van a reflejar afirmar los compromisos, compensar, si es del caso, las afectaciones, y esta acta tiene un valor jurídico. Y finalmente está el componente de seguimiento, en donde la empresa debe cumplir lo que acordó dentro del proceso de consulta previa, donde debe cumplir lo que efectivamente determinó dentro de este proceso, y por esto es importante. Es en grandes rasgos el proceso de consulta previa, obviamente tiene unas particularidades, un procedimiento, pues que es importante revisarlo más a detalle, pero que en grandes rasgos pues se desarrolla a través de este ejercicio y estas fases como tal. El rol de la empresa, pues como lo explicamos anteriormente, y por qué es importante, y las buenas prácticas en este sentido, debe financiar y facilitar la logística del proceso de consulta previa, facilitar los traslados, la alimentación, intérpretes, espacios de diálogo, y los tiempos deben de ser muy importantes porque muchas veces las empresas tenemos problemas con las comunidades por los tiempos. De pronto hay algún afán, alguna necesidad del proyecto, pero pues los tiempos tienen que respetar también las particularidades de los grupos étnicos. Hay la necesidad y la obligatoriedad de la empresa de entregar la información clara y oportuna, la información que efectivamente logre, a través de la cual se logre determinar cuáles son los impactos y los beneficios y los riesgos del proyecto. De esta forma, pues que sea comprensible y accesible, no que sean términos técnicos, sino que sean para las comunidades entendibles. Si es del caso, se debe acudir a equipos técnicos, a asesores, para que efectivamente la comunidad entienda cuál es el alcance y la dinámica del proyecto. Es importante la documentación de los acuerdos en cuanto, pues, este va a ser el sustento, y como el proceso va a estar acompañado por parte del Ministerio del Interior, pues efectivamente eso nos va a dar lugar a que efectivamente tengamos esa información documentada. Y finalmente, pues importantísimo, en todo el proceso está de por sí y está implícita la buena fe, respetando los tiempos culturales, no son tiempos que podamos imponer. Tenemos que en esto ser consecuentes con ese diálogo respetuoso, que también hay lugar a disenso en el caso de la consulta previa, y que efectivamente esto desemboque en acuerdos o no acuerdos, y pues en caso de no acuerdos, efectivamente, cómo
a través de esto efectivamente se logre destrabar el proyecto y cómo efectivamente logremos que como tal se finalice la consulta previa. ¿Cómo fortalecemos y cuáles son las buenas prácticas que fortalecen el proceso? Y es efectivamente escuchando activamente a través del diálogo respetuoso, diálogo permanente. Una claridad documental es importante para las empresas, para las comunidades, una trazabilidad del proyecto, de la consulta previa, el respeto de los tiempos y pues obviamente el reconocimiento real de la identidad cultural. Listo. Y, y finalmente, ¿por qué el relacionamiento con comunidades étnicas es clave para la sostenibilidad? Entendiendo un poco por qué la consulta previa es importante, por qué el diálogo y la concertación es importante. No solamente la sostenibilidad depende del medio ambiente, también se construye a través de las relaciones humanas, de las relaciones con el entorno, el respeto por la cultura y las decisiones éticas del territorio. Por eso es importante y en esto es esencial el respeto por el derecho de las comunidades étnicas. El buen relacionamiento pues nos lleva a fortalecer la sostenibilidad de los proyectos desde múltiples dimensiones, desde un ambiental, desde un social, un cultural y un empresarial. Ambiental en cuanto pues las comunidades protegen los ecosistemas, desde lo social y bueno, el ambiental cuidan el agua, obviamente, promueven la armonía con el territorio, lo social porque a través de estas prácticas, pues estamos generando una inclusión social respetuosa, basada en la confianza, en la cohesión social y territorial, generando oportunidades que efectivamente van a ser para unas comunidades que han sido históricamente excluidas. Cultural, pues obviamente porque a través de esos conocimientos culturales también se van a enriquecer los proyectos seguramente, se van a enriquecer las prácticas y esos conocimientos ancestrales y tradicionales van a ser importantes para ese relacionamiento con las comunidades. Y finalmente, empresarialmente, es importante el relacionamiento con las comunidades porque nos va a brindar elementos en diferentes estándares de sostenibilidad para cumplir, para tener buenos indicadores, para acceder a financiamiento. El término es que se refiere a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, hoy en día, esto se utiliza por diferentes inversionistas y clientes y otras partes interesadas para evaluar la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Entonces, en ese marco del componente social, la S, que abarca, entre otros aspectos, cómo la empresa se relaciona con las comunidades. Entonces, fortaleciendo el diálogo con las comunidades étnicas indígenas, pues podemos lograr efectivamente que ese componente social y de relacionamiento con las comunidades esté cumplido, esté fortalecido y nos pueda permitir avanzar hacia una certificación mucho más duradera y pues que también obviamente al final nos va a llevar a tener proyectos que no van a tener impactos sociales, que no van a tener problemas con las comunidades. Entonces, en ese sentido, por eso es importante cumplir con el relacionamiento con las comunidades. Por eso es importante cumplir con estas dimensiones, cumplir con lo relacionado con el diálogo, la concertación, la consulta previa, entender más de fondo cómo también la consulta puede afectar. Eh, ¿Cuáles principios deben de guiar el relacionamiento con las comunidades étnicas? Pues obviamente el respeto, reconociendo la dignidad, la autonomía, reconocimiento de la autonomía, de la identidad, de la cosmovisión, reconocimiento como sujetos colectivos de derechos con identidad y dignidad propia, lo cual implica pues también respetar sus costumbres,
sus tiempos y sus autoridades. Toda interacción debe darse en la base del respeto cultural y legal. Obviamente el diálogo genuino, que es priorizar el diálogo por encima de la imposición, claramente escuchar activamente las preocupaciones y las propuestas, no escuchar, no ver a las comunidades simplemente como ustedes están allá, no recibo no, o sea, escucharlos, tener un buen relacionamiento se basa en una comunicación de doble vía y cómo esto también genera un mejor relacionamiento, la confianza y el cumplimiento, pues porque esa confianza nos va a generar una posibilidad de construir en el territorio, de efectivamente la empresa, cuando la empresa demuestra coherencia entre lo que dice y lo que hace, y si se adquiere un compromiso, se cumple en tiempo y en lugar, pues obviamente eso genera una confiabilidad, una confianza en la comunidad y esto logra que efectivamente las comunidades nos vean a las empresas y vean a los demás como también un factor más del territorio que no es posible de obviar, pero que va a estar ahí, pero que efectivamente me va a llevar a un mejor desarrollo si se llevan a cabo con dinámicas respetuosas. Eh, También está, obviamente, la inclusión y la participación, tener un enfoque de sostenibilidad a largo plazo, ver a las comunidades como aliados estratégicos, un aliado permanente del territorio, para que efectivamente a través de ellos logremos avanzar en los proyectos y el cumplimiento claramente desde lo legal es bien necesario para que las obligaciones, no solo por cumplir una obligación normativa, o sea, eso no es importante, pero pues también debe ser un mínimo indispensable, porque si yo cumplo con ese mínimo indispensable que es la consulta previa o el diálogo o lo que sea, o lo que corresponda, pues efectivamente las empresas van a ir más allá en el territorio, van a poder estar más tiempo, no van a tener inconvenientes, van a poder desarrollar proyectos y efectivamente cómo a través de estos pues se deja una huella positiva en el territorio. Finalmente, y teniendo en cuenta un poco las dinámicas actuales de los pueblos indígenas, hay unos elementos normativos que son importantes que se tengan en cuenta, de los cuales esperamos avanzar más adelante en otros espacios de diálogo con ustedes y con nuestra comunidad, y es algunos decretos que han sido expedidos desde el año pasado por el gobierno nacional. No es un secreto la importancia de las comunidades indígenas para el gobierno nacional, lo cual implica pues, que se han reconocido unos instrumentos jurídicos que son importantes tenerlos en el radar para ustedes y para todos. Está el decreto 1275, que es el decreto de autoridad ambiental indígena. Está los decretos 480 y 81, que son el sistema indígena de salud propia y el sistema educativo indígena propio, lo cual va a cambiar un poco las dinámicas en el territorio, en el ámbito de ambiental, en salud y educación. Para La Guajira, específicamente, está el decreto 0482, que establece el territorio indígena de la zona norte extrema de la Alta Guajira como entidad territorial allí también, como territorio indígena, perdón, y esto va a tener unas implicaciones posiblemente también para los proyectos, para todo lo que se va a desarrollar allí. Y finalmente, pues está el decreto 488 que reconoce la posibilidad de organizar los territorios indígenas en nuestro país. En ese sentido, pues son instrumentos normativos que esperamos más adelante avanzar más a detalle, que son complejos, que tienen unas implicaciones en el territorio. Efectivamente, pues esto es importante conocerlo más adelante porque esto nos va a cambiar el mapa organizativo del país. Eh, entonces, muchas veces, pues esto lo vamos a ver en implicaciones territoriales, en los proyectos. El tema de la autoridad indígena ambiental está por verse cuál es su alcance, cuál es su desarrollo. El tema de de los territorios indígenas. Estos son instrumentos que apenas hoy están en desarrollo por el gobierno nacional y que efectivamente
van a tener unas incidencias en los proyectos, obras, actividades que las empresas y que se llevan a cabo en los diferentes territorios. Entonces, finalmente, pues agradecerles por el espacio. Hoy dimos un paso más hacia la construcción de relaciones más respetuosas, sostenibles y colaborativas con las comunidades étnicas. Esto apenas comienza porque es, como les digo, es un tema que es amplio, que es de mucho análisis, de entrar en detalle. Eh, ¿Qué sigue ahora? Pues obviamente poner en práctica los principios compartidos, aplicar lo aprendido en procesos reales de contratación con las comunidades, de participación o consulta previa, evaluar qué oportunidades se puede, por ejemplo, en términos de crear un protocolo de relacionamiento en las diferentes organizaciones que atienda a estos principios de relacionamiento con las comunidades étnicas y que lleve a unas relaciones sociales duraderas y que efectivamente respetando las particularidades de los pueblos étnicos. Eh, los invitamos asimismo a que si nos pueden, nos quieren ayudar con sus impresiones acerca de este ejercicio. Asimismo allí, si nos quieren dejar sus correos, pues les enviaremos pues la información a los que se inscribieron inicialmente, más los que se inscriban en este nuevo link. Toda esta información se les remitirá. ¿Y qué otras temáticas ven ustedes que son de su interés para próximos espacios de intercambio de conocimientos? Esto no es, no lo queremos que lo vean como una clase magistral, sino que sea un intercambio de conocimientos en el cual, pues, obviamente puedan remitir todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Desde Sinerco estamos muy atentos a las dudas que tengan de este espacio, de las dudas que tengan sobre aspectos particulares que tengan ustedes en este momento en sus procesos, en sus empresas, y cómo efectivamente podamos orientarlos frente a todas estas. Bueno, ya vamos a cumplir el tiempo, pero la idea es tener unas pequeñas impresiones si ustedes lo consideran. Si no, pues con esto daríamos por finalizado el espacio. Agradecerles por su tiempo, por su disposición y esto igual queda grabado. Como les digo, les enviamos las memorias a los quienes se inscriban y a quienes ya se inscribieron. Muchas gracias. Listo, no tenemos entonces ninguna duda. Pues agradecemos realmente el espacio y bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por el tiempo. Esperamos que podamos encontrarnos en un espacio más adelante. Agradecerles y bueno, un feliz día a todos y todas.